durante la próxima hora, pues algunas de las, y tener una conversación acerca de las cosas más interesantes que nos estamos encontrando y que creo que están redibujando la manera en la que entendemos la experiencia de cliente y la experiencia de empleado, ¿no, Reca? Efectivamente. Bueno, Vamos allá, si te parece. vamos a ello, vamos a ello. Tenéis ahí una pequeña bio de nosotros dos, pero yo simplemente quiero deciros que bueno, llevo por ahí un montón de años ya trabajando con Reca, es todo un placer y bueno, pues queremos compartir un pequeño espacio de reflexión entre, pues con todos vosotros, como si estuviéramos en el salón de ISO. Así que bueno, bienvenidos todos. Y Reca, cuéntanos un poco qué es lo que vamos a estar en realidad haciendo a lo largo de la sesión de hoy. Bueno, nos espera más o menos una hora de sesión, ¿no? Donde vamos a recorrer desde lo más general hasta lo más específico. Y nos parecía importante, aunque solo sean unos minutos, eh, sentar un poco las bases del lenguaje de las tendencias, ¿no? Pues para que entendamos un poco de pues, cuáles son los elementos, cómo es el ecosistema de tendencias, para que luego pues, podamos usar estas herramientas y aplicarlo en nuestro trabajo. Una vez ya asentadas las bases, lo que vamos a hacer es recorrer 4 tendencias que consideramos que tienen impacto alto en las experiencias. Y os hablamos de experiencias sin apellido porque pues vais a ver que todo lo que os traemos va a impactar en las experiencias tanto de clientes como de los colaboradores. Por lo tanto, vamos a estar hablando mucho sobre las personas. Y claro, al final creo que lo más importante es que esta sesión no solamente se quede en una inspiración, que también esperamos inspiraros, pero al mismo tiempo queremos traeros unas herramientas que podéis llevar con vosotros para que luego podáis seguir trabajando sobre la aplicación de estas tendencias u otras que estáis detectando para llegar a unas innovaciones en vuestras organizaciones. Y sin duda mantendremos un breve espacio pues para las preguntas y respuestas. Así que a lo largo del webinar, por favor, todas las preguntas que tengáis podéis ir poniendo en el apartado de preguntas y respuestas y lo vamos a estar tratando al final de la sesión. Bueno, y claro, antes de empezar a contaros cualquier cosa, pues queríamos preguntaros a vosotros, ¿no? De que arrancando el año ya, terminando enero, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué retos nos plantea este 2023 en la gestión de experiencias? Os pediríamos, por favor, que ahora sí podéis estar con los móviles, podéis escanear este código que veis en pantalla, pues, Y os dejo, y si poner queréis, también el brevemente. link en el chat. Muchas gracias, Pablo. Pues para ir poniendo vuestras respuestas, podéis entrar bien con el código QR que veis ahí o a través del enlace que Pablo ha dejado por el chat. Os damos un minutito, no lo penséis mucho, las primeras highlights, pensamientos que os vienen en la mente, ¿no? ¿Qué retos nos plantea este año? Pablo, no sé si mientras los participantes están poniendo sus respuestas, entras tú en Menti. Pues mira, aquí tenemos ya resultados. Ah, Tenemos ahí como 22 respuestas, fenomenal, unas cuantas ya, ¿eh? fenomenal. Ok, bueno, tenemos cosas interesantes. Personalización, ¿vale? Es una palabra clave interesante que no quiero hacer spoiler, pero va a estar también saliendo dentro de los temas que vamos a estar revisando. Luego, retomar la economía acostada por la pandemia, ¿no? El impacto que ha causado la pandemia y eso al final cómo está impactando pues, en nuestra realidad, ¿no? A día de hoy. Employee experience. Bueno, relaciones versus tecnología, ¿no? La parte humana y la importancia de la tecnología y cómo buscar el equilibrio. Luego también vemos autogestión, llevar la compañía a otro nivel. Bien, ok, es conceptual, pero se entiende bien el mensaje. Primer reto, trabajar en la cultura de CX. Gestionar sobre CX es mi primer acercamiento con la disciplina. Claro, pues podemos tener también diferentes niveles de madurez dentro de las organizaciones, pero lo importante que ya nos hemos puesto con esto y lo trabajamos. Personalización en productos digitales y servicios. Humanizar las experiencias, fidelizar. Actualización de drivers
y necesidades. Innovar en los procesos, ¿no? Muy bien, están saliendo cosas muy interesantes. Que los colaboradores se vuelvan fans de la marca. Eso me encanta. También vamos a estar trabajando el equilibrio entre vida personal, familiar, laboral, bienestar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto. Bueno, Interesante, Reca, ¿no? Porque digamos que interesante, sí. hay muchas cosas que tienen que ver con las personas, hay cosas que tienen que ver con cultura, hay otras cosas que son como mucho más recientes, ¿no? Hay muchos comentarios ahí sobre Ujú. inteligencia artificial, sobre... Es decir, que vemos que hay clásicos de la experiencia, podríamos decir, que nos acompañan año tras año, pero también vemos cómo van evolucionando y aparecen preocupaciones ahí interesantes. Y yo creo que a ver, el foro que tenemos ahora, pues cerca de 300 personas conectadas, que sois profesionales que cuanto menos estáis interesados en la gestión de experiencias, pues me parece bastante representativo de toda esta información que estáis compartiendo, ¿no? Totalmente. Excelente. Muy bien, Bien, muy bien. bien. Ujú. Vale. Me vuelvo a la presentación, si te parece, Reca. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues entonces ya, equipo, yo os diría que arranquemos la sesión formalmente con los contenidos que nos esperan y nos parecía muy oportuno empezar con esta frase de Bruce Temkin que nos decía, prepárate para el futuro en vez de recrear el pasado. Es decir, tenemos que mirar hacia el futuro, ¿no? Y a base de esto ir adaptándonos, testar, probar y seguir innovando sobre las experiencias y afrontarnos a los diferentes cambios, ¿no? Lo que nos están esperando, ¿no? Yo aquí en todo esto, de todos modos, o sea, tengo como, siempre me surgen cuestiones cuando trabajamos en tendencias, ¿no, Reca? Y es que parece que esto de trabajar en tendencias es como sacar la bola de cristal y tratar de adivinar el futuro o ver qué es lo que va a pasar, pero entiendo que hay maneras de sistematizar o de abordar de una manera formal todo esto, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, casi le diría que hay una disciplina detrás de esto, no sé si lo conocéis todos, que es Future Thinking. Hay muchísima literatura e incluso pues, profesionales y compañías especializados en esto. Pero es algo que me apasiona y no quiero tampoco ocupar pues, toda la sesión para hablar sobre tendencias, pero sí que nos parecía muy interesante de entender un poco cómo se construye el ecosistema de las tendencias, ¿no? Y es un poco como las muñecas de Matryoshka o una cebolla que tiene diferentes capas. Si os fijamos en la parte más arriba, tenemos los megatrends, ¿no? Que son tendencias, megatendencias, ¿no? Que están impactando en todo y en todos los sitios. Eso podría ser, por ejemplo, la globalización o el uso de la tecnología o incluso la importancia de trabajar sobre las experiencias, ¿no? Una capa más abajo tenemos las tendencias y las tendencias al final reflejan los procesos de cambios en los comportamientos, en actitudes, en prácticas que tenemos en las personas, tanto de forma local como de forma global. Y eso es donde nos vamos a estar centrando dentro de la sesión. Pero además de esto, también contamos con señales. Y los señales son las primeras manifestaciones de cosas que están pasando, de tendencias que pueden terminarse en tendencias. Pero a lo mejor hay algunas señales que al final toman fuerza y se convierten en tendencias y otras que al final se pierden, ¿no? Y además Vale, de esto, si os... Ay, perdón, y Pablo, aquí, sí, Reca, perdona que me interrumpa, porque o sea, al final esto no deja de ser un framework con el que construir y trabajar sobre exacto. las tendencias, pero Ujú. quieras que no, a nosotros nos gustaría llevarlo un poco al terreno de las experiencias. Entonces, no sé cómo podemos hacer para generar esas conexiones o cómo podemos llevar todo esto a lo que nos compete en el día de hoy, que al final estamos hablando de experiencia, ¿no? Claro, claro. Si me das solo un segundo, ahora vamos a hacer esta conexión porque eso es clave. Pero antes de hacerlo, Ujú. creo que es importante porque igual los que estáis leyendo las diapositivas, eh, a lo mejor decís, pero ¿qué es esto del cisne negro, rinoceronte gris, Sí, que sí. estamos abriendo un zoo o Ese es de el qué se elefante en la trata? habitación, o sea, está ahí puesto, estamos mirando y esto qué es, Sí, ¿no? Pero no es un sí. elefante, es un rinoceronte o un cisne. Claro, eso es el ¿Qué son? ¿Qué lenguaje son? de las tendencias. Estos dos son realmente acontecimientos extremos, ¿vale? Que un acontecimiento extremo es una incidencia rara con implicaciones sociales muy importantes, ¿no? Y estos pueden ser inducidos pues, por la naturaleza o inducidos por el hombre.
El caso es que podemos digamos, distinguir dos tipos. Los cisnes negros, que son cosas que tienen un impacto muy grande tanto en la economía como en la sociedad y pasan de repente, es decir, no las esperamos y aparecen. Un ejemplo podría ser pues, la guerra de Ucrania, otro ejemplo podría ser el Brexit o el atentado de Nueva York, ¿no? Que al final son acontecimientos muy importantes, grandes en el mundo, que están impactando en muchos ámbitos. Y los el rinoceronte gris son peligros que parecen como desapercibidos, ¿no? Como que no le prestamos mucha atención, porque pensamos que al final no van a llegar a ningún lado, pero finalmente terminan impactando igualmente, como pudo ser pues, con la pandemia, ¿no? Cuando todo empezó, ¿os acordáis? En China y hemos dicho, no, pero esto no va a llegar hasta Europa ni a Latinoamérica, eso es pues, de una problemática grave, ¿cierto? Pero de este país. Y al final, pues ya veis cómo ha impactado en los comportamientos que tenemos como personas y cómo nos estamos pues, interactuando a día de hoy, pues vienen las organizaciones o con las compañías. Y dicho esto, para ir terminando pues todo lo que tiene que ver con este lenguaje de tendencias. Si, Pablo, si porfa puedes avanzar a la siguiente diapositiva. Hace más de 10 años, Alstin y Hiltunen, que son unos referentes de Future Thinking de Finlandia, crearon esta siguiente metodología, ¿no? Y con esto, al final, lo que están buscando es defender que el futuro se elabora anticipándose al mismo, ¿no? Creando sinergias entre lo que es innovar, comunicar y anticipar. Y si os fijáis, esto conecta muchísimo con la gestión de las experiencias que aplicamos tanto en experiencia de cliente como en experiencia de colaborador, ¿no? Porque al final lo que estamos buscando es entender, escuchar con el objetivo de innovar y transformar. Ok, buenísimo, muy bien. Pues no sé si te parece, Reca, vamos con nuestra primera tendencia. Fenomenal, vamos allá. Pues la primera es de decir que es demoledora. Y A es que ver. he de daros una mala noticia, y es que Customer Experience y Employee Experience están muertas tal y como las conocemos. Espera, Pablo. Pero, a ver, ¿qué significa eso? O sea, que hemos venido aquí al webinar de tendencias y resulta que no tenemos que trabajar ya sobre CX, EX, o ¿qué quieres decir con esto? A ver, no quiero cargarme el empleo de nadie, el nuestro tampoco, ni muchísimo menos, pero hay algo que se viene produciendo, y es que la manera en la que, o el mindset sobre el cual construimos la gestión de experiencia de cliente, o sobre la cual construimos la gestión de la experiencia de empleado, ha llegado a un límite en donde necesita redefinirse a sí mismo, ¿no? Y de alguna manera tenemos ahí como, no sé, me gustaría hacer como una pequeña analogía. Y yo no es que sea muy de dulces, pero es que esta me parecía perfecta. Esto es en realidad lo que somos y lo que deberíamos ser. No Espera, sé si pero lo pillas por ahí. entonces digamos que la tarta de chocolate es el equipo de CX y la tarta de zanahoria es el equipo de UX, o cómo hay que interpretar esto. Pues por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. A ver, en realidad, no sé si quién es el chocolate y quién es la fresa o quién es la zanahoria, ¿vale? Pero por ahí están los distintos equipos que estamos trabajando hoy en día, ¿no? Entonces, cada uno somos una tarta, somos buenos en lo nuestro, somos buenos pues, con el gusto de la fruta o con el chocolate en esencia, ¿no? Y intentamos trabajar juntos, y entonces intentamos trabajar juntos, ¿y qué es lo que hacemos? Pues ponemos cada una de esas porciones en un plato, y con eso pues parece que nos contentamos y que lo que estamos haciendo pues es que vamos a un sitio, nos juntamos e intentamos trabajar juntos, ¿no? Cuando en realidad lo que necesitamos es trabajar sobre algo nuevo, sobre una definición diferente. Necesitamos trabajar no en que cada uno aporta una porción, sino que somos todos el mismo pastel en donde aportamos capas distintas de conocimiento para construir algo más grande, ¿no? Y esto es lo que, no sé si os habéis dado cuenta, es un cambio como muy sutil, pero muchos de los profesionales que trabajamos en experiencia, fijaros, trabajamos en gestión de experiencias, ya no hablamos de que trabajamos en Customer Experience o que hablamos o trabajamos en Employee Experience. Lo que decimos es que trabajamos en experiencia. Y acuñamos este nombre
de experiencia como un término mucho más amplio, mucho más global, que significa muchas cosas. Significa que tenemos que, no se trata de trabajar una cosa de la experiencia u otra cosa de la experiencia, se trata de trabajar todo de una forma holística. Y ahí es en donde hay un nuevo espacio, o si queréis, no os voy a decir un océano azul porque no es un espacio de competencia, pero es una categoría nueva que es mucho más grande de todo lo que veníamos haciendo, ¿no? Y sí es cierto que hemos empezado a hacer ya esfuerzos para conectar piezas, ¿no? Y yo creo que hay uno que llevamos intentando conectar desde hace mucho en las organizaciones y que cuesta mucho. O sea, vemos como hay muchas resistencias, pues porque hay distintas cabezas o departamentos que lo llevan, muchas veces eso genera tensiones, pero la parte de CX y EX son dos piezas que cada vez están más conectadas, aunque no son las únicas que podemos trabajar en las disciplinas de experiencia, ¿no? Y esto, no sé, a mí es un estudio que me resulta súper interesante. Publicaron hace un par de años desde Forbes Insights y con la gente de Salesforce, donde lo que decían es qué relación hay entre experiencia de cliente, experiencia de empleado y el impacto en negocio que todo esto genera. Y claro, bueno, pues nos plantearon este gráfico donde analizaron pues más de 100 compañías, esto en Estados Unidos, ya sabéis, pues la mayoría de los estudios vienen de ahí, y lo que miraban era cuál era la tasa de crecimiento, cuánto crecen las compañías en un periodo de 3 años. Y lo que ven es que cuando hay una organización que tiene buenos resultados de CX y buenos resultados de X, duplica el crecimiento respecto a aquellas que tienen malos resultados en ambas dimensiones, ¿no? No sé, me parece que es una buena aproximación para generar ahí conexiones, ¿no? Esto es un zoom sobre el cuadrante superior derecho. Esto, fíjate, me parece interesante, Pablo, porque aquí, si nos ponemos a leer las diferentes compañías que salen, pues hay igual algunas más conocidas, ¿no? Como puede ser pues, el caso de Netflix, Amazon, pero luego hay otros, o Apple, obviamente, ¿no? Mm. Pero hay otros que quizás no lo conocemos tanto y esto, o sea, ni siquiera me suena el nombre, porque Sí, puede pasar esto, ¿no? sí, el caso es que yo creo que también tenemos que mm, volver a desmitificar esos pilares de que experiencia de clientes Disney, Apple, Amazon y Netflix. Hay un mundo más allá de los casos clásicos, son clásicos, ¿eh? Siempre nos van a acompañar, pero creo que también tenemos que empezar a mirar a otras compañías y es muy interesante porque hay compañías de producto, pues bien diferentes, ¿no? Tienes de automoción, pues mira, BMW, Honda, Mercedes, tienes Volvo, pero también tienes de productos de consumo como Colgate, como Mars, o como Coca-Cola, y también de servicios muy diferentes, servicios que han nacido digitales y servicios que no nacieron digitales, pero que han ido migrando hacia todo esto. Entonces, yo creo que una reflexión interesante es que tenemos que ampliar un poco esas definiciones que igual tenemos demasiado arraigadas y tenemos que repensarlas y reimaginarlas, ¿no? Y hay algunos patrones que además vemos que se repite, y es que, no sé, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en todo esto hace muchísimo tiempo que había un mensaje que decía, no, es que ahora los clientes son más exigentes, ¿no? Y es que pasan los años y ese mensaje no desaparece. Es más, es que vemos que no es que los clientes sean más demandantes, es que los clientes son más demandantes, los empleados son más demandantes. En general, las personas somos más exigentes de lo que éramos a lo mejor hace 10, 15, 20 años y esto no para. O sea, yo creo que esta exigencia va más, ¿no? Y eso pues nos hace que tengamos que eh, ser conscientes que necesitamos trabajar más que nunca en llevar la gestión de las experiencias al siguiente nivel, ¿no? Y sí es cierto que la gestión de CX y EX son dos que están muy conectadas, pero hay un mundo más allá de la experiencia de cliente y de la experiencia de empleado. Y de hecho, cuando trabajamos nosotros al interior de ISO y pensando sobre todo esto, muchos de vosotros conocéis que tenemos un marco de referencia que es el framework de gestión de la experiencia. Y repensando y analizando todo esto, en realidad lo que vemos es que necesitamos también darle un nuevo scope y un nuevo alcance a este framework, ¿no? Nuestro framework se caracteriza por identificar las piezas en las que estamos convencidos que necesitas trabajar como organización para transformar las experiencias. Pero fíjate, no se trata de transformar las experiencias de cliente o las experiencias de empleados, sino se trata de transformar las experiencias que pueden tener origen en muchos otros lugares, pueden tener lugar en el propio producto o pueden tener lugar en la marca, en brand experience y cómo desde la marca generar esas experiencias. Nosotros siempre hemos defendido
este trinomio, ¿no?, de marca, producto, interacción, y más que nunca tenemos que trabajar en las sinergias y la generación de una gestión holística donde pasemos por clientes y empleados, por marca, por producto, y todo esto nos va a permitir hacer una gestión completa de las experiencias, ¿no? Y esto luego lo podemos ver en cómo incluso aparece, ha aparecido, se ha consolidado esta categoría de tecnologías de sistemas de gestión de experiencia, ¿no?, que muchas veces venían de programas de encuestas, pero que han evolucionado. Y uno de ellos, que es Qualtrics, por ejemplo, esto lo está implementando a través de una suite que ha liberado hace unos meses, que llama CrossXM, en donde te dice, mira, vamos a ayudarte a analizar cuáles son los drivers que impulsan a tu marca y que conectan con el impulso de la satisfacción de tus clientes. Y este es un ejemplo de esos análisis, pero esto lo vuelven más complejo cuando conectas experiencia de cliente y experiencia de empleado, donde puedes empezar a ver cuáles son los drivers o cómo una mejor experiencia de empleado impacta en mejores experiencias de cliente, y lo cuantificas, o incluso lo puedes filtrar y ver cómo distintas unidades de negocio afectan a todo esto. Es decir, estamos viendo cómo esa conexión entre distintas dimensiones de la experiencia se está implementando en distintos ámbitos. Y a mí hay un mensaje que empezamos a transmitir hace ya algún tiempo, y es que necesitamos ir más allá de lo que veníamos haciendo en la gestión de experiencias, y es por eso por lo que acuñamos este término de hyper experience. Necesitamos ir más allá, necesitamos una mirada general, integral sobre las experiencias que creamos y cómo lo gestionamos. Y este creo que es uno de los grandes campos de juego y uno de los grandes retos que tenemos para este año, incluso pues para los venideros, en donde ya hay algunos buenos casos y algunos buenos caminos construidos, pero todavía tenemos que andar mucho en todo esto. No sé, esto es para la primera de las tendencias. ¿Queríamos matar la experiencia de cliente y empleado? Sí, pero no del todo. En realidad lo que queremos es darle una nueva dimensión, ¿no? Reca, por ahí veníamos hablando desde hace tiempo, ¿no?, en otra de las tendencias que tiene que ver con recuperar lo importante de las cosas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Recuperar lo esencial, ¿no? Vuelta a las personas, ¿no? Humanizar lo que son las experiencias. Es interesante porque al final cuando hablamos de relación con los clientes, comprender las personas, entender cada individuo, ¿no? Ver las cosas desde su perspectiva, es un ejercicio que nos sigue costando, ¿no? Yo creo que en un nivel conceptual tenemos muy claro, ¿no? Pero cuando llega el momento de la verdad y tenemos que aplicarlo, es algo donde pues, nos sigue quedando pues, un gran recorrido. Y es interesante ver un poco de cómo podemos definir o qué significa esto cuando hablamos de diseño centrado en las personas, porque creo que conecta muchísimo, Pablo, lo que estabas contando antes, ¿no? Sobre el diseño integral, de tener una visión integral sobre todo lo que estamos entregando a nuestros clientes, a nuestros colaboradores. Y podemos decir que este diseño centrado en las personas es el arte de unir estas interacciones, que sean humanas, que sean digitales, físicas, para que realmente podemos tener la capacidad de crear experiencias que hacen la diferencia, ¿no? Y que podemos ofrecer servicios, experiencias que son memorables. Sin duda es un grandísimo reto, ¿no?, para todas las organizaciones, pero nos ayuda mucho si realmente llevamos a la práctica este mindset, ¿no?, esta forma de pensar lo que tienen los diseñadores, para entender en profundidad las necesidades de las personas, observarlos y construir soluciones desde ahí. De hecho, la mejor combinación que podemos hacer es entenderlos, pero también ver un poco qué es lo que está pasando en el mundo, integrar estas dos visiones, ¿no? Lo que son las tendencias y lo que podemos aprender pues, de las personas, ¿no? Yo aquí, Reca, de alguna manera veo que o sea, este concepto de ser customer centric o de estar orientado al cliente es algo como que se lleva utilizando mucho, pero también que está cayendo en desuso. No sé si es que hay un nuevo mindset que puede ser que está sustituyéndolo, y no sé si van por ahí los tiros. Yo casi te diría, me arriesgo a decirlo que sí, es cierto que yo creo que
trabajamos, bueno, tú sabes mejor, ¿no? Con muchísimas compañías y creo que ya casi no puedes encontrar una compañía donde no esté declarado que somos customer centric, ¿no? Pero realmente tenemos que ponerlo en la práctica y velar que esto suceda pues, en cualquier interacción que tengamos con nuestros colaboradores y nuestros Vale, clientes. entonces creo que les dan el clavo. Y ahora cómo hacemos Ujú. para aterrizar esto y llevarlo a la práctica? Bien, realmente pues hay 4 pilares que podemos estar trabajando y es genial si lo conocemos para ser un poco conscientes de ellos. Uno es la obsesión por las personas y es que realmente tengamos el interés de entender y comprender a las personas, sus necesidades, sus expectativas y llevar este entendimiento a todos los diseños y todas las transformaciones que queremos abordar dentro de la organización, que sea a cara de cliente o bien, repito, a cara de nuestros colaboradores. También para crear estas soluciones es importantísimo involucrar a las personas y co-crear con ellos. Claro, el arte está en el cómo, ¿no? En qué momento y cómo involucro a estas personas para que realmente pues, me puedan aportar valor en el diseño de estas experiencias. Pero es vital pues, para que ellos forman parte de este proceso. También, tú has mencionado al inicio, ¿no? Que estamos en un mundo que está cambiando muchísimo, tenemos que adaptarnos. Es cierto que también hay sectores que van con una velocidad impresionante, por lo que tenemos que ser ágiles, aprender, desaprender, tener la capacidad de pivotar y no quedarnos pegados con una solución en lo que creemos, por lo que es importantísimo. Alguien creo que ha mencionado también entre los verbatims que hemos visto en la importancia de trabajar nuestro programa de voz de cliente o voz de colaborador, que al final nos da un input de forma continua para que podamos adaptar pues, el rediseño de las experiencias y a generar, digamos, las experiencias que estamos entregando a las personas, ¿no? Y ya como último, necesitamos que las cosas pasen, ¿no? Y para ello es importante, para transformar, medir, ¿no? Medir el impacto económico y esto demostrarlo. Y se puede, ¿no? Tanto en la parte de experiencia de colaborador como cliente. De hecho, os recomendamos muchísimo que cuando estéis abordando pues, un rediseño, aunque todavía no estéis pilotando, pensar de cómo vais a medir el impacto que tiene. Y tener mediciones regulares al final nos está ayudando a demostrar qué es lo que estamos trayendo a la organización, ¿no? Qué impacto estamos causando con estos rediseños. Y me vas a perdonar porque yo muchas veces necesito ver todo esto concretado de alguna manera. O sea, no sé si Claro, por ahí nos puedes compartir algún caso, no, algo que claro nos que sí. oriente, alguna idea. Sí, sí, sí. Esto ha sido a nivel conceptual, pero entiendo que Ok. hay que ver que, ok, estos conceptos, cómo se aterrizan en ejemplos reales para que lo podamos entenderlo mejor. Y me gustaría empezar con la parte de los colaboradores, ¿no? Donde ya desde 2022 se está hablando muchísimo sobre la importancia del bienestar y esto no va a parar aquí, sino seguimos teniendo una inmersión en el bienestar. Incluso hay una compañía que veis aquí, unos gráficos de ellos, Zavi, que es una empresa digital que se dedica pues, a gestión de diferentes herramientas de gestión de recursos humanos y ellos recientemente han tenido un evento donde han preguntado a los líderes de recursos humanos de cómo ven cómo está tangibilizado el bienestar dentro de las compañías. Y el 70% ha dicho que a través de la flexibilidad. O sea, fijaros el peso que tiene a día de hoy tener flexibilidad, y os diría en todos los sentidos, ¿no? Dentro de tu trabajo, ¿no? En una organización. Pero también es cierto que cuando hablamos del bienestar, incluso podemos hacer un doble clic y ver que esto cómo puede aplicar, ¿no? Para llegar a ejemplos concretos. Es decir, cómo vamos a estar trabajando en la parte social, que serían cómo fomentamos las relaciones, ¿no? Que pueden tener los colaboradores, cómo trabajamos y cómo reconocemos como líderes las emociones de las personas. Están hablando muchísimo desde el año pasado
que empezó en Estados Unidos, que muchísimas personas han dejado su trabajo también por burnout. ¿Cómo reconocemos estos señales? ¿Cómo podemos reconducir estas situaciones? ¿Cómo podemos vincular a las personas y además conseguir que estén conectados con nuestro propósito? Porque ya no es suficiente pues simplemente vincular a las personas, sino muchas personas necesitan sentirse identificados con la marca, ¿no? Y todo lo que esto representa. Y además de contar con un salud físico, con un salud mental y dedicar a todos estos vertientes de bienestar, pues tiempo, que sin duda es una inversión, pero finalmente pues vuelve, ¿no? Por el impacto que luego tiene la experiencia colaborador en la propia organización, ¿no? Ujú. Ok, buenísimo. Y no te dejo sin ejemplo de Customer Experience, porque sí Vale. que lo estabas también esperando. Y tengo dos. De hecho, este es muy reciente, de un ejemplo de diseño inclusivo de la compañía Estée Lauder, ¿no? Seguro que tenemos muchas mujeres también conectadas que tienen que ver con el tema de maquillaje, que es una marca puntera. Y fijaros que han hecho, han sacado una nueva aplicación en Reino Unido. Y esta aplicación está trabajando tanto con realidad aumentada como la inteligencia artificial para apoyar a las personas que tienen dificultad con la vista. Y fijaros, resulta que en Reino Unido hay 2 millones de personas que o bien han perdido la vista o tienen alguna discapacidad visual. Y esta aplicación es para ellos, porque está funcionando realmente como si fuera un espejo inteligente que funciona a través de unos comandos de voz y te está ayudando para que te puedas maquillar. Y también reconoce si el maquillaje que has puesto es uniforme o no, y con esto te está dando pues, pistas para que se quede de la mejor manera. Así que creo que es un impacto impresionante en lo que es diseño inclusivo, ¿no? Ok, buenísimo. Mm. Y ya es que me emociono con los ejemplos y me gustaría contar más y más, pero bueno, va a ser el último, ¿vale? Eh, es cómo adaptamos diseños a nuevos comportamientos, ¿no? Y claro, desde que estamos todos con los smartphones, seguro que habéis visto este fenómeno en grandes ciudades, cuando pues la gente va pasando con su teléfono móvil, mirando hacia abajo, y de repente a lo mejor tú estás conduciendo y dices, madre mía, es que le voy a atropellar, porque es que no ve que está su semáforo en rojo, o igual eres tú el peatón. Entonces, lo que veis aquí son diferentes ejemplos de diferentes partes del mundo, de Hong Kong, de Países Bajos, y si os fijáis, ponen la luz en el suelo, ¿no? Porque así lo estás viendo, aunque estés viendo tu teléfono, mirando hacia abajo, pues estás viendo que está rojo y vas a parar, ¿no? Y es un ejemplo muy interesante de no forzar y esperar que la gente cambie un comportamiento, sino que cómo adaptamos nuestros diseños a nuevos comportamientos que están surgiendo, ¿no? Sí, o sea, aquí hoy cabría pensar que estás jugándote la vida y que la gente debería mirar por sus vidas, pero la realidad nos demuestra que la gente sigue siendo atropellada porque no presta atención, ¿no? Entiendo que Eso, aquí es donde entra el diseño central en las personas, donde buscamos en lugar de corregir ese comportamiento que hemos visto que no podemos corregir, nos adaptamos a una nueva realidad, ¿no? totalmente, Ok, totalmente. buenísimo, Ujú. muy bien, me encanta. Por resumir, Hyperhuman, o sea, de verdad, necesitamos diseñar experiencias más humanas que nunca. Y para ello es importante ir desde el diagnóstico, entender qué es lo que está pasando para asegurarnos que los diseños que estamos haciendo tienen sentido para las personas y están dando una respuesta a algo que ellos necesitan. Buenísimo, súper interesante. Muchas gracias. Pues me gustaría ahí compartiros y lanzarme con la tercera de las tendencias. Y en realidad esta tercera yo creo que es un cambio en la manera en la que nos relacionamos con las compañías. Y es que ahora a las compañías les pedimos que se posicionen y se manifiesten acerca de cosas que antes pues casi no nos importaban,
Y el caso es que tomamos decisiones y valoramos a las organizaciones por parámetros como estos, ¿no? Y creo que todo en realidad viene todo viene de nuestro maravilloso 2020 y de las pandemias, ¿no? O sea, tengo la sensación que la pandemia empezó a introducir o puso de relieve algo o lo extendió para todo el mundo, ¿no? Algo que a lo mejor pues, podían ser preocupaciones particulares, pero de repente apareció esto que nos afectaba a todos y vimos cómo había algunas compañías que reaccionaban de determinada manera eh, a la pandemia, muy especialmente, ya lo hemos querido olvidar, pero en aquellas épocas de restricción al movimiento de personas, había compañías que reaccionaban protegiendo y velando pues, por sus empleados, por los clientes, mientras que otras compañías pues, hacían lo que estaban obligados a hacer por ley y ya está, ¿no? Nosotros en aquel entonces hicimos, bueno, publicamos cada trimestre a través de nuestro estudio donde valoramos las principales compañías de Iberoamérica, que es el BCX, hicimos un zoom específico en las reacciones a propósito del COVID y vimos que efectivamente aquellas marcas que iban más allá tenían un impacto o veían como las valoraciones de la experiencia pues estaban especialmente bien consideradas, ¿no? Y yo creo que ese fue como el embrión. Pero luego hemos visto que las organizaciones o que los consumidores y los clientes piden más a las compañías. Un caso mucho más reciente y creo que mucho más, bueno, no sé si más notorio, pero desde luego mucho más impactante es todas las consecuencias y las resonancias de la guerra de Ucrania. Mm, de alguna manera se espera de las compañías que tomen cartas y digan si están dispuestas a seguir o no seguir lucrándose o operando en un mercado que puede estar en contra o que puede entrar en conflicto con una serie de valores, ¿no? Y vemos cómo pues, compañías se han visto en algunas ocasiones obligadas, en algunas ocasiones pues porque no les salían los números y en otras ocasiones por una decisión moral a salir del mercado ruso, ¿no? Y vemos ejemplos pues como compañías como McDonald's perdiendo millones de euros o en el caso de Renault, que me parece súper simbólico que vendió todas las plantas, compañía, operaciones por un rublo que ahora no sé cuánto costará, pero os digo que poco, poquísimo o casi nada, ¿no? Pero es que ahí terminó y el caso es que esto no es indiferente. Las personas y los consumidores miraban qué es lo que estaban haciendo las compañías y esperaban determinados comportamientos. Y esto que pueda ser, no sé si hablamos de un posicionamiento ante una situación crítica global, lo podemos ver en otros contextos también. Por ejemplo, no sé, Reca, seguro que has oído el término este de la fiebre verde. ¿Fiebre verde? ¿Qué es esto? A ver. La fiebre verde, o sea, ahora está la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, la huella de Ah, carbono, ok. está en todos lados, ¿no? El caso es que yo creo que ya hemos llegado al punto donde no estamos hablando de mitigar tu huella de carbono o hacer una actividad especial dentro de tu memoria de responsabilidad social corporativa, sino que puedas compartir y manifestar una voluntad clara de preservar, cuidar el entorno. Y desde el otro lado la otra parte de la cara de la moneda, ¿no? Desde el lado de dentro de las empresas, también está habiendo un cambio y una percepción distinta del papel que juega todo esto. Esto es de un estudio pues, reciente a directivos realizado por Cognizant, y donde los directivos de las compañías identifican que sí que hay un retorno y hay un impacto directo en trabajar sobre la sostenibilidad. Y lo que veis ahí a la derecha es una, un extracto, una cita de este estudio que me parece súper relevante, ¿no? Y dice que las prácticas de negocio sostenibles ya no se ven como un imperativo moral, sino como un requisito empresarial. Fijaros, ¿no? Entonces, hay yo creo un cambio importante en cómo abordamos todo esto, ¿no? Y igual que antes te decía, Reca, que me gusta ver las cosas tangibilizadas, pues traigo también algún caso donde lo tangibilizamos. Genial. Este de aquí
Lagam es una compañía de ropa, tiene base en Barcelona, nace online y en un contexto digital y, fijaros, dentro del quiénes somos nosotros, te habla un poco acerca de ellos y te dicen, mira, nosotros trabajamos bajo demanda y tenemos cero stock. Esto hace que no tengamos desperdicios, no generemos costes, no tengamos costes de infraestructura, lo cual es bueno para nosotros, pero también reduce la huella y el impacto que generamos. También hace que no haya desperdicio en las prendas, porque producimos lo que vamos a vender y nada más. O sea, de hecho, cae como un periodo donde decimos, vamos publicamos esta prenda, la vamos a producir dentro de 30 días, vamos a recoger peticiones, se produce, se distribuye, se vende y no hay exceso de stock. Pero claro, luego dices, una tienda de ropa y dice vegan approved, o sea, espera, ¿qué tiene que ver ser vegano con la ropa? Bueno, pues sí que tiene un impacto porque ninguna de las prendas que venden ha utilizado o se han utilizado tejidos en donde se hayan dañado animales. También, pues por supuesto, la huella neutra de carbono, pero también te habla de una economía circular y te dice, mira, si utilizamos retales que nos sobran, pues porque cortamos la ropa y nos sobran retales o lo que sea, no lo tiramos ni lo guardamos en una esquina de nuestro almacén, sino que se lo cedemos a otros diseñadores u otras organizaciones que puedan necesitar estas telas para lo que sea, ¿no? Entonces, me parece un ejemplo y lo vemos, este caso de la GAM, igual nos puede parecer particular, pero este tipo de prácticas las estamos viendo que se están extendiendo en muchos lugares, ¿no? Está Y hay una, genial. sí. ¿Tienes más ejemplos? Es interesante, ¿no? La reflexión y también traes dos conceptos, ¿no? La compañía verdes, responsables y al final, ¿cómo se conecta todo esto con las experiencias y la gestión de experiencias? A ver, esto lo puedes hacer, es una buena pregunta, porque todo esto puedes hacer que forme parte de una declaración de principios o incluso de una filosofía de compañía, como es el caso de Lagam, ¿no? Es decir, no se trata de que hayas hecho una acción puntual donde hayas mandado a 4 voluntarios a no sé qué lugar y entonces han trabajado, que está bien que hagas eso, pero en este caso tú ves ahí como una filosofía de compañía, ¿no? Hay otro caso en donde va más allá, incluso forma parte de la experiencia que entregan a los clientes, que es el caso de IKEA. IKEA desde hace unos años está impulsando de una manera muy fuerte el que llaman mercado circular. Y es que se plantean, nosotros somos un gran fabricante de muebles en el mundo. Vendemos una cantidad tremenda de muebles. ¿Y qué ocurre el día que, uno, te mudas, dos, quieres cambiar de aires en tu casa, se estropea algo? ¿Qué haces? O sea, tiras los muebles y entonces los vertederos del mundo están llenos de muebles de IKEA. ¿Qué tal si le damos una segunda vida a los muebles? Entonces ellos lo que hacen es que dicen, te recompramos los muebles. Y tú entras en la página web y dices, quiero vender mis muebles y entras al listado y tiene que ser, eso sí, tiene que ser mueble de IKEA, ¿vale? Lo tienes que haber limpiado y puede estar usado, evidentemente. Pues has tenido una estantería y la has usado, has tenido una silla, la has usado, una mesa y puede estar en un estado u otro. Entonces tú indicas, mira, este producto está como nuevo o está en muy buen estado o está en un estado cuestionable, ¿no? Pero sigues pudiendo sentarte en la silla. Entonces, con esto ellos te valoran cada uno de los artículos y te los recompran. Y eso que lo recompran, ellos luego lo revenden en el espacio de oportunidades al mismo precio que lo compraron. No ganan dinero con esto, que también me parece que es relevante, ¿no? Pues no es que luego vayan a lucrarse de ti. Y es una forma muy interesante para dar esa segunda vida. Está integrado dentro de la propuesta de valor, forma parte de la filosofía de compañía, pero luego lo han implementado como parte de un servicio concreto y parte de la experiencia, ¿no? Y contribuye y fomenta pues algo que trata de hacer IKEA de tú quieres vivir tu vida, los muebles forman parte de tu vida y tu vida evoluciona y cambia y esto tiene que cambiar contigo, ¿no? Y eso se tangibiliza en cosas diferentes como que puedes descambiar tus productos durante todo un año. Es decir, tú lo pones, lo has estado usando durante 7 meses, te das cuenta que no era esa la estantería que necesitabas. O que esa mesa que pensabas que estaba bien no es tan práctica y no pasa nada, la devuelves montada y forma parte toda la experiencia, ¿no? No sé, me parece que es interesante. Y esto nos plantea un reto, y hablando de este concepto de hyper experience, nosotros yo creo que lo podemos llevar al ámbito del hiperpersonal, ¿no? Donde
necesitamos ser capaces de construir una propuesta de valor que pueda ser compleja en ocasiones, pero donde podemos tener ingredientes que van a conectar especialmente con determinadas personas. Y tenemos que ser capaces de generar esas conexiones, ¿no? Yo creo que es algo que está por construir. Sin duda, sin duda. Ah, Creo que hasta aquí tenemos la al final tercera. muchos pendientes, ¿no? Sí, sí, Para seguir trabajando. totalmente. Tengo una más, una tendencia más. Voy a darle ahí Venga, a rápido ver qué nos para aprovechar traes. los últimos minutos. Pues mira, la última yo creo que es algo que es un tsunami, se ha anunciado, o sea, que todo el mundo está hablando de esto en realidad, que es la inteligencia artificial. En realidad la inteligencia artificial no es nueva, o sea, lleva muchísimo tiempo entre nosotros, pero yo creo que es ahora donde estamos aterrizando aplicaciones concretas, ¿no? Y quería empezar pues por aquí, o sea, por ChatGPT, el hype que tenemos A ver, a con ver, a todas las ver. inteligencias artificiales. Que al final voy a necesitar diccionario para entenderte qué es todo eso. Vale, vale. A ver, ChatGPT, para aquellos que han estado viviendo dentro de una caverna, es un producto de una compañía que se llama OpenAI y que es una compañía sin ánimo de lucro, que tuvo como accionistas a Elon Musk, que luego se salió, que ha tenido accionistas como compañías como Microsoft, y lo que quieren es impulsar el uso de las inteligencias artificiales en el mundo. Am, y recientemente liberaron este chat pues tú te ponías a escribir, estaba en forma gratuita y le ponías, le preguntabas cosas y te respondía, ¿no? Y uno de los usos más absurdos que ha tenido, por ejemplo, yo lo he vivido en los grupos de WhatsApp con mis amigos, es que alguien preguntaba, dime o hazme un extracto de por qué ninguno de los amigos queremos a David, porque David es una persona triste y antipática. Mentira, o sea, nos estaban metiendo, estaban molestando al pobre David, pero de repente te llegaba y te soltaba ahí una parrafada explicando perfectamente por qué David es una cosa o es otra, que no lo es, o sea, que es una persona súper, súper, súper agradable, lo prometo. Pero es un uso muy absurdo, pero que de repente todo el mundo está utilizando, todo el mundo está hablando de ello y como que se ha generalizado. Y es muy interesante porque se ha popularizado desde un punto de vista, desde un nivel de consumo, de usuario. Y cuando esto se ha popularizado tanto, ha generado presión hacia las organizaciones diciendo, bueno, ¿y tú qué estás haciendo con esto? Y de repente los directivos se vuelven y dicen, tenemos que hacer algo con esto, corre, ¿el qué? No sé, corre, pero tenemos que hacer algo, ¿no? El caso es que está habiendo un salto muy importante y lo hemos visto en cosas como, por ejemplo, esto de aquí. Eso que estáis viendo es un cuadro que ha ganado un premio en un concurso de arte y está creado por una inteligencia artificial. Está creado por una inteligencia artificial que se llama Midjourney y entonces, claro, esto abre bueno, por supuesto, polémicas, pero abre muchos interrogantes. ¿Qué hacemos con todo esto? O sea, tú ves esta obra y dices, wow, y dices, y espera ahí un segundo, y la ha creado una máquina y no sabemos cómo la ha creado, pero la ha creado y, y, y hace que te replantees muchas cosas que quiebran la cabeza por 27 sitios, ¿no? Y esto es una pieza de arte, pero podemos ver cómo esto va en otras direcciones. Por supuesto que nosotros como consumidores o como usuarios, lo que hacemos es que entramos a una inteligencia artificial como es DALL-E, como es Midjourney o como es Stable Diffusion, que son las inteligencias artificiales ahora mismo pues, más relevantes en cuanto a generación de imágenes, y le decimos, hazme una fotografía de un cachorrito con auriculares y gafas de sol. Y estos son resultados reales creados por esas inteligencias artificiales. Y esto es cute, ¿no? Yo qué sé cómo decir, es de perritos, cachorritos, entrañables, así, pues guay, ¿no? Que tú lo miras y dices, parecen reales, ¿no? Pero no lo son, están creados por una inteligencia artificial. Pero si eres diseñador, pues a lo mejor puedes darle usos diferentes. Dices, espérate, es que lo que quiero es diseñar un sofá que tenga forma de un aguacate, que es algo pues, que puede ser absurdo, igual a alguien le interesa, pero llega la inteligencia artificial y te da respuestas de cómo construir eso, es decir, te está diseñando, ¿no? O mejor aún, ¿qué es lo que pasa con el ketchup? Y aquí es en donde viene una campaña que me parece súper impactante, y gracias Reca porque me la compartió ella, eh, de qué hay detrás de las inteligencias artificiales y el ketchup. O sea,
un minuto es un minuto de gozada. Y claro, aquí en realidad lo que se nos plantea es de qué manera utilizamos la inteligencia artificial dentro de nuestros flujos de trabajo, no tanto por quitarnos el trabajo, sino por llevarnos a lugares nuevos e interesantes, ¿no? Esto es un caso súper impactante donde un equipo creativo dice, ¿cómo sería la fusión de la marca IKEA y la marca Patagonia? Modelos se lo preguntan a una inteligencia artificial y a través de fine tuning, pues termina llegando a resultados como estos que son, dirías, pues sí, yo es que ahí veo a Patagonia y veo a IKEA, totalmente, ¿no? O hay otros casos como por ejemplo este de Steel Lauder, este que tenéis a la izquierda, en donde a través de inteligencia artificial está asistiendo a las personas y realidad aumentada está asistiendo para ver cuál es de qué manera te estarían quedando distintos productos, de tal manera que no tengas que comprarlo y caer en ese momento de frustración de lo compro, luego no es lo que realmente quería y luego termino teniendo 28 pintalabios que no me sirven de nada, pues porque no los he usado más que una vez porque no me gustan tanto, ¿no? O están probando cosas súper disruptivas incluso a través de olores. O sea, de qué manera, a través de una inteligencia artificial y la reacción facial ante la exposición de olores que tú tienes en tu casa, ellos pueden averiguar cuáles son las fragancias que te van a gustar y por tanto recomendarte unos perfumes u otros, pero en base a cómo has olido determinados productos que tienes en tu casa, eh, porque saben las reacciones que generan determinados receptores olfativos que están mapeados y a través de neurociencia pues pudieron conectar unos olores con otros. O sea, cosas impresionantes, ¿no? Ahora, claro, cuando te planteas todo esto, puedes irte a este escenario. Y esto es un artículo de 2016 publicado en la Newsweek que decía, la inteligencia artificial está viniendo y puede quitarnos a todos del tablero si no somos cuidadosos. It could wipe us out. O sea, yo leo esto y ¿qué es lo que se me viene a la cabeza? O sea, yo leo esto y pienso, Dios mío, viene Terminator. O Dios mío, la inteligencia artificial esta de Matrix va a empezar a cultivarnos a los humanos para que seamos simplemente piezas de energía. Am, o podemos tener una inteligencia artificial de la cual enamorarnos y nos va a hacer cosas disparatadas. En realidad, estas tres respuestas o estas tres películas son películas que me ha contestado una inteligencia artificial. Le he preguntado a la inteligencia artificial, dime tres películas donde hay una inteligencia artificial malvada como antagonista. Sorprendentemente me dijo que Her era una de ellas, pero bueno, pagámosle caso. A lo mejor era más malvada de lo que pensábamos que él, no tan inocente. Bueno, en cualquiera de los casos, bromas aparte, lo que sí me queda más tranquilo es este estudio que hizo el MIT, donde preguntó a expertos de la Asociación Americana de Inteligencia Artificial cuándo llegará una superinteligencia. Es decir, cuándo llegará ese momento donde hay un intelecto que sea mucho más listo y capaz que los mejores cerebros humanos en todos los campos, ya sea creatividad, sabiduría general, habilidades sociales, en lo que sea, ¿no? Y la respuesta que dieron fue esta. En menos de 10 años, 0%. Quiere decir que en 2026 seguiremos destacando como humanos. Está bien. Pero empezaba a ver algunas respuestas que hablaban de los próximos 10-25 años. La respuesta generalizada era en más de 25 años. Pero también hay quien te decía, jamás eso va a ocurrir. Entonces, también hay un mensaje esperanzador detrás de aquellos que dicen, oh Dios mío, es que mi trabajo va a dejar de existir porque ha habido una inteligencia artificial que ha dibujado un perrito con gafas y con auriculares.
cualquier caso, tenemos que continuar y ver las formas en las que trabajar para hacer todo esto que genere impactos definitivos en las experiencias de las personas. Y la inteligencia artificial yo creo que es una vía para generar hipermemorabilidad sin ningún lugar a dudas. Entonces, bueno, no sé, yo creo que son un montón de ideas que os hemos compartido, estas 4 grandes tendencias, y de verdad creemos que van a marcar el 2023. Ahora, no queremos quedarnos ahí, queremos ir un poco más allá y queremos plantearos pues qué hacer con todo esto y darle una utilidad práctica que no sea simplemente haber ido a un webinar, escuchar a Reca y a Pablo y bueno, pues ya está. Pongámoslo en marcha, pongámoslo en acción, ¿no, Reca? Así es, por lo que os hemos preparado con mucho cariño un kit de 3 plantillas para innovar desde las tendencias, bien desde estas, o si habéis estado en otros webinars, habéis leído ya muchos trend reports, que es el momento cuando están saliendo, así que agarrad el momento y desde ahí vais a poder construir. Todo esto os lo vamos a compartir y vais a ver que en la parte de izquierda del lienzo siempre tenéis las instrucciones. Hay uno para la parte de Employee Experience, hay otro para Customer Experience y finalmente tenemos un tercer lienzo que nos ayuda a sintetizar y conectar, porque la idea es que desde la inspiración de las diferentes tendencias lleguemos a unas acciones, ¿no? Unas innovaciones que queremos implementar en la compañía y luego vayamos conectando, pues, digamos, las 2 caras de la moneda, que es Customer Experience y Employee Experience. Así que ponerlos a prueba, también podéis iterar sobre ellos para que os haga más sentido, pero lo importante es que pues, ir sintetizando, ¿no? Toda esta información para llevar a vuestro terreno y ver cómo se están aportando estas tendencias en las organizaciones en las que estáis. Esto os lo compartimos, estaremos publicando un artículo en el blog de ISO donde tendréis el vídeo y estaremos comentando esto y tendréis el acceso a las plantillas pues, para poder descargarlas. ¿De acuerdo? Muy Eso bien, es, y pues Reca, nosotros nos hemos ido lanzando preguntas y contestando, pero igual también tiene sentido que sí, con todos los demás participantes pues también lo hagamos. sí, si nos dais unos minutos, tenemos cuatro preguntas que nos han llegado. El primero viene de Gustavo, Pablo, y nos dice, para entender, la experiencia debe verse de manera integrada, aunque la responsabilidad de EX y CX están en unidades diferentes. Esto significaría que tendríamos que tener una visión holística. Sí, totalmente. A ver, lo que estamos viendo es que no podemos trabajar con departamentos independientes y lo que necesitamos es generar un sistema para trabajar en conjunto y no solamente EX y CX. Aquí tenemos que incluir a UX, tenemos que incluir a la gente a los dueños de producto, tenemos que incluir a la gente de marca para trabajar todos juntos. Y esto implica trabajar de una manera distinta. ¿Qué ocurre? Que la tendencia que tenemos es trabajar en silos y cambiar estos hábitos, pues es complicado. Lo que tenemos claro es que hay un techo que nos impide crecer más por no trabajar de una nueva manera, en donde no trabajemos en CX o en EX o en Product Experience o en Brand Experience, sino que trabajemos en la gestión completa de experiencia. Ujú. Perfecto. Luego tenemos otra reflexión de David que nos dice, en la organización se habla de la importancia de la experiencia cliente, pero a la hora de la verdad nadie quiere ser medido por un indicador de servicio como el NPS o satisfacción. Dicen que es un indicador subjetivo y dicen que sería mejor medir el tema por un indicador totalmente medible con hechos contundentes cómo podemos volcar un poco Idea. esa idea. Sí, a ver, Mm, aquí podemos plantear distintos escenarios, distintas métricas e indicadores. La cuestión es que necesitamos conectar piezas, necesitamos conectar indicadores de la operación, podríamos decir, que son objetivos, son datos objetivos, y tenemos que conectarlos con datos que vengan de la experiencia. La única manera de saber lo que piensan, sienten, lo que yo los clientes que conozco y que creo que es la que debemos considerar, es preguntar a estos clientes.
porque no hay, hasta que Google no invente una sonda que nos meta por el oído y sepa qué es lo que estamos pensando en cada momento, y ya sabemos que Elon Musk está trabajando en chips de estas cosas para hacerlo, pero bueno, eso ya llegará, eso no es tendencia, de momento es más ciencia ficción. em, pues de momento tenemos que preguntar y el hecho de que sea una respuesta que es subjetiva, porque efectivamente es algo que ha vivido la persona, no desmerece, ¿no? La cuestión es cómo complementamos estos distintos elementos, por ejemplo, dentro de un modelo de balance scorecard, donde a ti te puede pesar pues, las ventas que tiene la compañía y también la Mm, satisfacción que tienen los clientes, medido con un indicador, ya sea NPS o satisfacción u otro, ¿no? ujú, Hay por ahí otra pregunta que te lanzo, Reca, sí. que es cómo se lucha contra esa tendencia de que los clientes cada vez responden menos a las encuestas. Este es como muy específico ahí orientado a la parte de Vogue. Sí, no, totalmente. A ver, yo creo que tenemos un gran camino, seguir trabajando sobre nuestros programas de voz de cliente, y hablo desde la experiencia de trabajar mucho sobre programas de voz de cliente, ¿no? Em, y está un poco todo en los cómo, es que cómo medimos las experiencias a través de estas encuestas, cómo están construidas, qué fáciles, qué difíciles son para, tanto para clientes como para los colaboradores, que incluso pues, nuevas herramientas podemos incluir ahí para facilitar de cómo entregar el feedback. Por ejemplo, pues, recientemente dentro del ecosistema de Qualtrics, en un suite que tienen pues, para entender cómo se están desarrollando, diseñando pues, los productos, lo que tiene que ver con Product Experience, han traído una nueva funcionalidad donde tú puedes dar un video feedback como cliente sobre un producto, ¿no? Entonces, creo que todavía tenemos ahí un trabajo, pues, porque todavía nos cuesta quizás realmente hacer encuestas enfocados desde la perspectiva de los clientes o colaboradores, ¿no? Y muchas veces seguimos preguntando quizás también datos que podríamos tener en nuestros sistemas, por lo que terminamos a tener una encuesta un poquito pues, más largo que requiere un esfuerzo, ¿no? Y por lo que deberíamos ver quizás es que estas mediciones pues, causen un esfuerzo mínimo para las personas, que puedas contestarlo en 30 segundos. Entonces, bueno, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Y claro, Ok. sin duda, sí, hay otros también elementos también, ¿no? De no saturar a los clientes o a los colaboradores con mediciones, que también es un punto importante. O bien, que es otro reto de los programas de voz de cliente, accionar el feedback, ¿no? Porque si solo estamos preguntando, pero al final las personas no ven el impacto que realmente se integra, ¿no? El feedback que ellos dan, pues lo que podemos ver que van bajando estas tasas de respuestas, ¿no? Ok. Y Ujú. tenemos por ahí otra pregunta que dice Carlos, dice, ¿cómo podemos conocer más sobre ese framework que nos mostrará en la presentación? Mm, Bueno, realmente el framework que habéis visto, casi os diría que es el corazón de la metodología de ISO. Yo estoy convencida que dentro de la web tenemos además pues, varios materiales o posts que lo describen y nosotros aplicamos esto a la hora de gestionar las experiencias, ¿no? Y trabajar sobre Customer Experience de una forma pues, organizada, dado que son todos los elementos que habéis visto en este framework que al final tenemos que tocar, ¿no? Para poder transformar. ok, buenísimo. Pues, Reca, nos hemos pasado ya de la hora, pero hay algo con lo que nos gusta demasiado terminar, ¿no? Sí, los que seguís aquí, os agradecemos pues por vuestro tiempo que hemos pasado un poco con unos minutos, ¿no? En la sesión y os pediríamos que pongáis en el chat, pero todavía no lo enviéis, vuestra reflexión principal, una palabra clave, algo que os ha llamado la atención en la sesión, Escribidlo, pero no deis todavía pero enter. no lo deis al enter. Eso es. Os vamos a dar un Unos minutito segundos ahí para que escribáis ahí, claro. qué os lleváis de la sesión, una reflexión que os lleváis, algo, una pequeña pepita de oro para luego trabajarla con vuestros equipos, en vuestras organizaciones.
Bien. Y si estáis listos, vamos a hacer una cuenta atrás y presionamos el Enter. 3, 2, 1 y ya. Ahí, muy bien, muchas ahí del tirón, muy bien. Bien, están llegando, madre Hyper-experience, mía. experiencias que recordar, sinergias, permanente desafío al trabajar con las personas, adaptación, el ser humano como prioridad, momentos significativos, humanizar, el futuro lo debemos Hipermemorable. diseñar, sinergia CX, EX, vital trabajar unidos, accionar el feedback. Siguen entrando a Sí. aprender a adaptarnos a los cambios, diseño más humano, hyper-experience, pensar en innovación y no dar por sentadas las cosas, dedicación y pasión. En el que tiene que adaptar el diseño, no al final se tiene que adaptar el diseño y no es el consumidor. De acuerdo. Aliarme con la inteligencia artificial. Muy bien, si no puedes vencerlo, pues sí, únete a él, claro que sí. El regreso a lo básico, Human Centered Design, conciencia, integración, humanizar las interacciones, la integración, siguen entrando, siguen entrando. Prepárate para el futuro y no recrees el pasado. Responsabilidad. Muy bien. Experiencia y cambios. Bocados en el entendimiento de los empleados. Sinergia a 1000. Gracias, Catherine. Sinergia y compromiso. Las estrategias enfocadas al cliente son un pilar. Visión holística. Hiper. Muy bien, muy bien. Muchísimas. Hiper e inteligencia artificial. Buenísimo. Flexibilidad. Qué bueno. Todo esto luego vamos a pasárselo a la inteligencia artificial para que nos haga ahí un resumen de todo este feedback y ya veremos a ver qué es lo que nos dice a cambio. Muy bien, pues muchísimas gracias. Am, con esto, pues finalizamos nuestro primer webinar del año. Rica, gracias por prestarte a compartir tan buenas ideas durante esta hora con todos nuestros clientes. Pues gracias a ti. Yo siempre encantada de participar y también pues muchas gracias a todos los que habéis venido y habéis participado en la sesión, que ha sido un placer pues poder compartir estos temas con vosotros en la sesión. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos, un placer y nos seguimos Seguimos. viendo por estos mundos de la experiencia. Un abrazo, cuidaros. Abrazo a todos. Saludos.